Hola, bienvenidos a Palabras de Vida. Somos un ministerio evangelístico con la misión de llevar el mensaje de Cristo a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Con ustedes, Alex Ospina. Bendiciones. Comenzamos ya esta cuarta parte del estudio de la carta de Pablo a los romanos. Es muy interesante que ya llegamos a la cuarta parte y apenas vamos a ingresar al capítulo número 2. Entonces, pues alisten su cuadernito, un lapicero, resaltador, su Biblia, porque vamos entonces a estudiar Romanos 2. Dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Muy bien, aquí en lo que hemos recorrido del capítulo 1, pues Pablo ha estado desenmascarando la maldad del ser humano. Ha estado diciéndole al ser humano que somos, que tenemos que meternos todos ahí, que somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, toda una lista que habíamos leído en el capítulo anterior, en donde desenmascara totalmente nuestra naturaleza y nuestra condición delante de Dios. Entonces aquí sigue Pablo diciéndole al ser humano: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En primera instancia, no tenemos excusa, ningún ser humano tenemos excusa delante de Dios por nuestros pecados. Somos malos por naturaleza y no hay ningún hombre que pueda excusarse o justificarse delante de Dios por los hechos bochornosos que habíamos citado en el estudio anterior. Pero aquí hay algo en donde profundiza más, en donde dice Pablo: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Aquí hay algo que es muy claro. Ojo con lo que les voy a decir. Hoy día, cuando nosotros estamos haciendo un estudio bíblico o como predicadores de la palabra, como apologetas, exponemos los errores de otras personas, por lo general en las redes sociales tienden a decir: es que nosotros no nos ha enviado Dios a juzgar. Ojo porque estamos malinterpretando este texto. Sí podemos juzgar, pero ojo, aquí ¿a quién se está refiriendo Pablo? Dice: tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí la palabra nos está diciendo a nosotros que sí podemos juzgar, pero que ojo, si yo he de juzgar los errores de otro, tengo que estar muy pendiente de cómo estoy yo, que yo no esté juzgando a otro por lo que yo también hago. Ahí es donde yo no puedo juzgar. Ahí es donde nosotros como iglesia, como congregación, no podemos entrar a juzgar a otros, porque obviamente no tenemos la autoridad moral
para entrar a juzgar a otra persona. ¿Yo qué le voy a decir a mi congregación, a una persona que no sea adúltero si yo tengo un amante? No lo puedo hacer. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y dice el versículo 2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, aquí está diciendo que Dios es el que tiene toda la autoridad para hacerlo, porque el juicio de Dios va a ser según verdad. Es decir, Dios no nos va a juzgar a nosotros con base en mentiras. Sabemos que para Dios no hay nada oculto y que Él lo que va a hacer es juzgar según la verdad. El versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Mire que aquí está volviendo a hacer énfasis en eso, que tú escaparás del juicio de Dios. Es una pregunta que hace Pablo y pues obviamente de ninguna manera una persona que está señalando a otra por un pecado que él también está cometiendo, pues obviamente no va a escapar del juicio de Dios. Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes y ser sinceros con Dios. Nosotros no podemos estar señalando o juzgando sabiendo que nosotros también estamos cometiendo el mismo error. Eso es lo que está diciendo la palabra, porque todos obviamente cometemos errores. Entonces la palabra sí nos insta a nosotros a juzgar a los demás en el sentido de que hay que señalar el pecado. Hace mucho tiempo también en las redes sociales estábamos discutiendo, había un debate acerca de esto y yo le contestaba a una persona, bueno, si nosotros no podemos juzgar a otras personas, señalarles sus pecados, ¿cómo van a hacer esas personas para concientizarse de que están cometiendo un error? Si no hay quien se lo señale. Es que en muchas ocasiones, y usted que me está escuchando, amigo o amiga, debemos ser conscientes de que muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta que los estamos cometiendo. Hasta que viene alguien y nos señala el error y nos dice, vea, usted está cometiendo este error, usted está fallando en este concepto, en esto. Usted está pecando en esto. Entonces aquí lo que está diciendo la palabra es, uno, que no podemos juzgar a otros por una conducta sabiendo que nosotros también la estamos cometiendo. Ahí sí no tenemos autoridad. Pero si yo le soy fiel a mi esposa, si yo ando en integridad con ella, pues yo tengo autoridad para decirle a otras personas, no adulteren. Si yo no robo, tengo toda la autoridad de decirle a otras personas, ojo, no roben, ¿sí? Aún así, aquí Pablo está dejando muy claro que va a venir un juicio de parte de Dios y que ese juicio va a ser según verdad y que ni siquiera aquellos que han juzgado a los otros, señalándolos, sabiendo que han cometido el mismo pecado, no van a escapar. Podemos mostrar mucha piedad o podemos mostrar mucha honorabilidad, entre comillas, delante de los demás, pero delante de Dios, no. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de señalar el error de otras personas, porque debemos hacerlo con autoridad. Y la autoridad se da cuando nosotros no estamos cometiendo el mismo error que ellos. Y dice el versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, de la bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí también está la palabra enfocándonos en que las riquezas de Dios, es decir, su bondad, la paciencia que Él ha tenido con nosotros, no podemos ignorar de que todo eso nos va a guiar al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros entramos a juzgar a otra persona, es para guiarlos al arrepentimiento a través del mensaje del Evangelio. No es pararnos a señalar con el dedo y disparar. No, hay que hablarles con el Evangelio. Cuando Jesús predicó el Evangelio, cuando habló con la samaritana, la confrontó con su pecado. Le dijo a la mujer samaritana, le dijo, ay, venga, yo quiero, Señor Jesús, que nos hables si tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, pues vaya y traiga a su esposo. Entonces la confrontó con su pecado. Ella dijo, no, pues no tengo esposo. Jesús le dijo, bien haces en decir eso porque has tenido 5 esposos. Entonces Jesús señaló el pecado de ella, pero luego la guió a través de su bondad al arrepentimiento. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Sí, debemos señalar teniendo autoridad,
Pero ¿con qué fin vamos a señalar teniendo autoridad? Con el fin de que las otras personas se arrepientan y se puedan enderezar en el camino de verdad. Y pues viene aquí algo que sigue Pablo como abriendo, digamos, quitando la máscara del ser humano, y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Como el hombre, a pesar de que se le señala, de que se le dice, de que se le habla el evangelio, y a pesar de eso ignora la benignidad de Dios, ignora su paciencia, ignora ese amor que nos tiene, porque el ser humano tiene un corazón duro, dice Pablo, en vista de que ustedes no se arrepienten, pues ¿qué dice? Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay quienes dicen que Dios no se enoja, Dios no se enoja. Aquí está diciendo lo contrario, y va a llegar un día que es el día de la ira de Dios, y ese día nosotros tenemos que estar a cuentas con Él para evitar que Él nos pague a cada uno conforme a nuestras obras. Y ahí lo va a decir, porque el juicio de Dios va a ser justo. ¿Qué es lo que va a pagar Dios? Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, es decir, el pecado. Todas aquellas personas que habíamos leído en el estudio anterior de Romanos, toda esa lista de pecados que hay y que el hombre practica, y que luego sigue aquí el Señor diciéndonos que por su dureza y por su corazón no arrepentido, ¿qué es lo que se les va a dar? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El mensaje del Evangelio. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, personas que no obedecen al Señor. ¿Qué es lo que les espera? Ira y enojo. Por eso la importancia, la humildad que debemos tener cuando nos señalan a nosotros un error, cuando nos señalan a nosotros una falta. Debemos ser humildes, agachar la cabeza y reconocer que sí hemos fallado y arrepentirnos. Y de igual manera, cuando nosotros estamos ya en la otra posición, la de señalarle a la otra persona su pecado, debemos ser justos y debemos ser honestos con nosotros mismos, con Dios y con la otra persona al juzgarla o señalar su pecado con autoridad, para que nosotros no vayamos a ser también condenados por el mismo pecado. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vuelve aquí Pablo y menciona lo mismo. Por arriba, en el versículo 8 dijo ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, o sea, para todo mundo. Tribulación o angustia. Estamos hablando del juicio de Dios. Hermanos, pensemos y seamos honestos. El Señor tiene paciencia. El Señor aguarda, espera, soporta. Pero va a llegar el día de la ira. ¿Y en qué lugar quiere estar usted? ¿Usted quiere estar en aquellos del versículo 7, que es vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad? ¿O usted quiere estar entre aquellos que van a tener que soportar la ira, el enojo, la tribulación y la angustia por hacer lo malo? Y aquí vuelve y hace el contraste con quienes van a obtener la vida eterna en el versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, es decir, que aquellos que van a recibir la vida eterna, van a recibir gloria, honra y paz, van a recibir vida eterna. Aquí está haciendo un paralelo entre aquellos que han sido humildes y han decidido no tener un corazón duro, sino un corazón más bien arrepentido, y hace ese paralelo entre aquellos que deciden
postrarse delante del Señor y arrepentirse, y aquellos que no lo hacen. Y dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas. El Señor va a juzgar con justo juicio. Y si nosotros somos obedientes, si ustedes, mis oyentes, están enfocados en obedecer al Señor, en seguir su palabra, en obedecer su evangelio, el mensaje, ustedes van a recibir gloria, honra, paz, vida eterna. Pero si ustedes no se arrepienten de corazón, ustedes solamente les espera ira, enojo, tribulación y angustia, traducido todo en el infierno, en una eternidad apartados sin Cristo. El arrepentimiento es indispensable. Se los había explicado en otros estudios anteriores. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar tu estilo de vida. El arrepentimiento no es darse unos golpes de pecho. El arrepentimiento no es decir, perdóneme. Eso es pedir perdón. Arrepentimiento no es sentir remordimiento o tristeza o desolación por el error que usted cometió. Arrepentimiento es cambiar. Porque hoy podemos postrarnos delante de Dios y llorar y pedirle perdón, pero mañana volvemos a hacer lo mismo. Entonces no nos hemos arrepentido. Y es indispensable aquí, en este texto, que debemos arrepentirnos, debemos reconocer toda esta lista de pecados que en el capítulo 1 del versículo 18 al 32 Pablo nos está señalando, en donde realmente nos deja sin ningún piso, y el cual en el versículo 2 nos dice, no tienen excusa porque somos malos, no tenemos excusa. Y por eso mucho ojo cuando juzguen, que cuando juzguen no estén haciendo lo mismo, pero que si van a obedecer al Señor van a recibir vida eterna, y si no, ira es lo que van a recibir. Y dice el versículo 12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley, y creo que más adelante, de pronto me estaré adelantando un poco, pero cuando nosotros decidimos y optamos por menospreciar, según el versículo 4, por menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad. Cuando nosotros decidimos menospreciar la bondad del Señor, su misericordia y su gracia, vamos a ser juzgados por la ley. Y bien sabemos que nosotros como seres humanos no podemos cumplir la ley a cabalidad. Y si hemos fallado en un punto, hemos fallado en todos. Entonces, aquellos que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No menospreciemos la bondad del Señor. No menospreciemos el amor y su gracia dados por Jesucristo. No despreciemos el mensaje del Evangelio y de salvación. Porque aquí en el versículo 13 viene un versículo que realmente es... creo que es de este capítulo que hemos estudiado, es el versículo más importante. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuántas personas que están en este momento escuchando este mensaje, pero no lo están poniendo en práctica? De nada te sirve estar escuchando este audio, de haber escuchado el estudio 1, el 2, el 3 y ahora el 4 de Romanos. De nada te sirve haber escuchado todas las enseñanzas que yo les he dado a través de las redes sociales. De nada te sirve estar escuchando y llevar años escuchando sermones de tu pastor o de tus pastores favoritos en las redes si no estás poniendo en práctica lo que la palabra, lo que el Señor te dice a través de la palabra. No estás haciendo absolutamente nada. Debemos ser hacedores de la ley y así seremos justificados. Recuerden que ¿qué es justificado? Es una declaración de inocencia a una persona. Es declarar inocente a una persona. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio con mucha atención y no lo menospreciamos, sino que lo apropiamos para nosotros, lo guardamos en nuestro corazón y lo ponemos en práctica, entonces es ahí y solo ahí cuando seremos justificados, cuando obedecemos al Señor. Jesús dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. En otro texto Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo quiero. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas que dicen amén, 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 pero no ponen en práctica la palabra, no se someten al mensaje del evangelio? Hermanos, esto es muy serio. Aquí Jesús, Pablo, a través de este escrito, ha desenmascarado al ser humano y su maldad, y le está diciendo que hay una opción: obedecer al mensaje, no menospreciar las bondades del Señor para que tengamos vida, gloria, honra, inmortalidad. Pero debemos no ser oidores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántas veces has escuchado un mensaje y no lo pones en práctica? No estás haciendo nada. Si tú, hermano, hermana, estás yendo a una iglesia y escuchas la predicación el domingo, el miércoles y el resto de días y no estás poniendo esa palabra en práctica, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual te va a pagar conforme a tus obras. Y lo más delicado es que cuando recibimos el mensaje y no lo obedecemos, el Señor más nos va a exigir. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás menospreciando las bondades del Señor? ¿Escuchando palabra todos los días como un simple religioso más? ¿Diciendo amén a todo lo que escuchas, a todas las predicaciones, y no estás obedeciendo? No estás haciendo nada, hermano, hermana. Puedes ponerte una careta y que los demás vean en ti una persona piadosa, una persona religiosa, pero sos un hipócrita si no estás obedeciendo la palabra. ¿Y qué va a pasar? Que vas a recibir juicio si no te arrepientes. Y ese es el llamado de hoy a través de esta palabra. Hermanos, el deseo y el anhelo del Señor es que nos arrepintamos, que reconozcamos lo que somos malos. Dios nos lleva una libreta de apuntes mirando cuántas veces has ido a la iglesia. ¿Tú crees que con eso agradas al Señor? ¿Tú crees que porque no te has perdido ningún ayuno, ninguna reunión de la palabra de tu iglesia en línea, ninguna predicación de tu pastor en línea, tú crees que con eso agradas al Señor? No, lo agradas cuando, además de escucharlo, obedeces a su palabra. Obedeces. Y aquí creo que Pablo está siendo muy drástico, pero nos está reflejando la verdad, porque nos está hablando de un juicio, del día de la ira de Dios. Y si nosotros como cristianos, si este mensaje que tú estás escuchando a ti no te sacude, hermano, póngase a orar, porque esto sacude a cualquiera que tiene un corazón sincero y que realmente quiere la vida eterna. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, y eso no lo queremos hacer. Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero saber que es el día de la ira de Dios. Yo quiero estar de este lado de acá. Yo no quiero estar allá en donde voy a estar mirando al Señor y el Señor juzgando y desatando su ira sobre mí. No sé, hermano, si usted quiere pasar por eso, pero para eso no te tenés que dejar la religiosidad y obedecer las Escrituras. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Algunos no han escuchado la ley, pero según el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Por eso, aunque no conozcan la Biblia, aunque no conozcan el mensaje, saben que robar es malo, saben que el adulterio es malo, saben que asesinar es malo, saben que deben honrar a sus padres, saben que deben honrar a Dios y amarlo sobre todas las cosas, saben que tienen que amar a su prójimo como a sí mismos. Lo saben sin necesidad de escuchar los 10 mandamientos, porque están escritos en sus corazones. Y cuando esta persona obedece a esa ley que está escrita en su corazón, está haciendo lo mismo que haría otra persona que sabe Biblia y que la está obedeciendo.
Porque llegará el día, dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Juzgará los secretos. Juzgará los secretos. Dios va a juzgar los secretos de cada uno de nosotros. Nada va a quedar oculto. Todo se ha de saber. Si no en esta vida, en el día del juicio, hermano, hermana, eso se va a revelar. Y aquí, por eso arranca el versículo 2. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. No tienen excusa. Nadie puede decir, ay, pero es que yo no sabía que robar era malo. Sabes que robar es malo, porque aunque nunca has leído la ley, cuando robas, lo haces al escondido y sales corriendo, porque sabes que está mal hecho. Entonces, en síntesis, hoy el Señor que nos habla a nosotros acerca de la importancia de reconocer nuestra maldad y de obedecer a su palabra si queremos tener vida eterna, de no menospreciar la cruz de Cristo, porque cuando el versículo 4 habla de menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, está hablando del sacrificio de Cristo. ¿Cómo vas a despreciar a Jesús? ¿Cómo vas a despreciar ese gran sacrificio que hizo Jesús en el Calvario por ti? Si lo desprecias es porque no obedeces su palabra. No tienes que decirlo, no tienes que decir que tú desprecias a Jesús, pero cuando tú no obedeces, le estás diciendo claramente a Jesús, al Señor, que tú desprecias lo que Él ha hecho por ti, la obra de la cruz. Hermanos, arrepiéntanse. Mientras haya vida, hay oportunidad. Queremos recibir gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. Y no queremos recibir ira, enojo. No queremos recibir juicio de parte de Dios. Señor, derrama sobre nosotros tu misericordia, de tu gracia sobre nosotros. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos que somos malos, Señor, y que sin ti no somos absolutamente nada. Somos siervos inútiles. Necesitamos, Señor, de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos a entender la palabra cada vez que la escuchamos, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Dios eterno. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. No somos capaces solos, necesitamos de ti. No queremos desperdiciar ni queremos menospreciar esa obra preciosa de Jesucristo en la cruz. Queremos aprovechar este gran tesoro, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús para recibir vida eterna. Ayúdanos a perseverar en bien hacer. Ayúdanos, Señor, porque queremos recibir gloria, honra y paz de parte tuya. Queremos recibir vida eterna, el perdón de pecados y poder convivir contigo por toda la eternidad en tu reino, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor. De veras que no podemos solos. Danos tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, de la mano contigo, de tu ayuda, obedecer a tu palabra, obedecer a tu ley. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Bendiciones.